Racionalismo y empirismo son dos corrientes filosóficas características de la época moderna. Este periodo clave en la historia de Europa, por los cambios que se producen, comprende de los siglos XV al XVIII. Los intelectuales modernos tienen conciencia de estar en un periodo radicalmente nuevo frente al mundo medieval. Los descubrimientos geográficos, como por ejemplo el descubrimiento de América, cambian la visión del mundo e implican el contacto con nuevas culturas, desconocidas hasta ese momento. Los descubrimientos científicos transforman completamente la concepción del universo y revelan como falsas muchas teorías mantenidas hasta la fecha. Por ejemplo, la idea de que la Tierra era el centro del universo. Junto a ello, el intelectual de la modernidad no acepta que algo sea verdadero porque lo dice la autoridad o la tradición. Necesita conocer y comprobar las cosas por sí mismo. En este contexto es comprensible que el principal problema que se plantea en la filosofía moderna sea el problema del conocimiento. ¿Cómo podemos obtener un conocimiento que sea fiable y seguro? Racionalismo y empirismo son dos respuestas muy diferentes a esta misma pregunta. Los racionalistas como Descartes confían en el poder de la razón, pero para que la razón nos aporte un conocimiento seguro necesitamos un método, es decir, unas reglas para el uso de la razón. Descartes establece 4 reglas en su método. La primera regla: no aceptar como verdadero nada que no sea evidente, es decir, solo aquella afirmación de la que no se pueda dudar podrá ser aceptada como verdadera. Por ejemplo, ¿es seguro que mañana saldrá el sol? Nadie se le ocurre dudar normalmente de esto. Sin embargo, la afirmación en sí misma no es segura. Puede que el sol estalle esta noche. No es algo imposible. Luego, la afirmación de que mañana saldrá el sol es dudable. En cambio, si afirmamos que 2 más 2 son 4, no hay manera de poner en duda esta afirmación. Por más que lo analice, es una verdad indudable y por lo tanto evidente. Segunda regla: si queremos obtener verdades evidentes, debemos descomponer los problemas en partes más simples, hasta llegar a algo suficientemente claro como para que sea evidente. Esta es la segunda regla del método, el análisis. Por ejemplo, si queremos conocer el área de este polígono irregular, no dispongo de una fórmula para el cálculo de su área. Pero si lo descomponemos en polígonos más simples, como por ejemplo los triángulos, veremos que sí disponemos de una fórmula para saber su área. Procedemos de igual forma para conocer, por ejemplo, el funcionamiento del cuerpo humano. Lo separamos en órganos, estos en tejidos, los tejidos en células, las células en orgánulos, etc. Tercera regla: una vez dividido el problema y aclaradas cada una de las partes, el siguiente paso es recomponerlo, uniendo estas partes en la síntesis. En el ejemplo del polígono es la suma. El área de cada triángulo, hallada por separado, al sumar me da el área del polígono. En el ejemplo del organismo, el funcionamiento de cada orgánulo nos ayuda a entender el funcionamiento de la célula, el funcionamiento de los órganos, etc. Cuarta regla: puesto que debemos tener siempre presente la primera regla, toda afirmación debe ser evidente, es importante asegurarnos de que cada paso que damos en el análisis y en la síntesis es el único lógicamente posible. Por ello, Descartes propone una cuarta regla: revisar cada uno de los pasos para garantizar la certeza de cada uno de ellos. Según Descartes, este método, que está inspirado en la geometría, es aplicable a todo tipo de conocimiento, y él se encargará de aplicarlo a la filosofía en sus meditaciones metafísicas. El método empirista es radicalmente distinto. Para los empiristas lo fundamental es conocer las cosas tal y como son, y el único medio de contacto con la realidad que tenemos son nuestros sentidos: vista, oído, tacto, etc. El conocimiento será válido si proviene realmente de los sentidos. Pero ¿por qué esto es un problema? Hay muchas ideas que los humanos hemos considerado verdaderas que sin embargo no tienen apoyo en la experiencia. Las supersticiones, las creencias en seres fantásticos o mitológicos, o simplemente ideas que asumimos por la costumbre o por una educación deficiente. Durante muchos siglos se ha creído que la Tierra era plana, por ejemplo. Los grandes logros de la ciencia provienen de observar cuidadosamente cómo son las cosas. ¿Qué método plantea el empirismo para la filosofía? Buscar el origen de nuestras ideas para verificar si proceden realmente de la experiencia. Locke, un filósofo empirista, plantea que las ideas que tenemos son la unión de ideas simples. Por lo tanto, tenemos que analizar si cada una de estas ideas simples, que conforman una idea compleja, ha sido derivada de la experiencia o si por el contrario nuestra imaginación o fantasía ha introducido ideas que no provienen de los sentidos o que han sido unidas de una forma que no está conforme a la experiencia. Pensemos en la sirena. Ciertamente todos hemos visto peces y hemos visto mujeres, por separado, pero no podemos recordar haber visto nunca estas ideas juntas en un ser real. Por eso la sirena es un ser imaginario y no debemos confundirlo con la realidad.
Al eliminar aquellas ideas cuyo origen no es la experiencia, evitamos el error y dejamos paso al auténtico conocimiento científico, en el que cada afirmación es cuidadosamente comprobada.